se trata es de hablar con franqueza y de ver si en ese diálogo franco se pueden encontrar puntos en común o cuáles son las divergencias, etcétera. Comenzaría por algo del contexto mundial. Me parece que es importante porque cada vez más, lo sabemos, se vuelve de perogrullo, la economía colombiana está determinada en alto grado y cada vez más por el mundo. Hace mucho dejamos de ser una autarquía, que alcanzamos un poco a hacerlo, y cada vez más las ondas mundiales económicas nos influyen para bien o para mal, y por tanto hay que tenerlas en cuenta. Sin eso podemos ir a ciegas o creer que hay problemas que no hay, o al contrario, no ver los problemas que sí hay. El contexto mundial está determinando indudablemente la economía nacional, y si uno quisiera analizarlo, yo me iría hasta el año 2008, porque desde ese año que estalló la crisis financiera, en primer lugar, toda crisis económica comienza por ser una crisis financiera. Esa es la alarma, la campana que toca de antemano y que ya sabe uno lo que conlleva: parálisis de la producción, caída de los puestos de trabajo, hambre, crisis social, etcétera. La crisis es connatural al capitalismo. Desde que existe esta manera de producir, hay crisis recurrentes. Crisis que siempre, como lo sabemos, han sido de sobreproducción, pero que antes de producirse comienza por una crisis del sector financiero con el tamaño que tenga. En el 2008, el mundo vivió una crisis financiera que ha determinado desde entonces un estancamiento económico mundial. No necesariamente recesión, a algunos países en recesión, otros les va mejor, pero en promedio un estancamiento económico mundial que pasa por la época del COVID. No es el COVID el que lo dispara, sino que el COVID profundiza aún más el estancamiento económico que ya se vivía de antemano. Si me preguntan la historia de ese 2008, ¿por qué comienza una crisis mundial? Pues no hay otra palabra, de acuerdo a lo que pudimos leer y ver, que la especulación financiera. La crisis financiera del 2008 es como un dominó, va tumbando una serie de actores muy poderosos, primero en los Estados Unidos, después se expande a partir de unos actores poderosos afincados en sus ganancias y en su estabilidad económica por procesos puramente especulativos. Recuerden ustedes lo que se llamó los bonos basura. Esa fue la marca general, colocar como garantías del crédito, otro crédito, mercados secundarios, etcétera, o la vivienda con la que no se podía contar porque sus usuarios no podían pagarla. ¿Por qué no podían pagar los usuarios de los créditos de vivienda en Estados Unidos la vivienda? El análisis nos diría que porque desde hace décadas el salario real de los Estados Unidos, o el salario que yo llamaría relativo, la proporción del salario dentro de la riqueza nacional, cayó. Vino deteriorándose el sistema laboral norteamericano al punto que los usuarios de vivienda, que eran los asalariados, no pudieron pagarla y se desplomó el sistema financiero como un castillo de naipes y en una forma de dominó. De eso no hemos salido, porque enseguida vino el COVID. El COVID lo que hizo fue paralizar el capitalismo más o menos unos 2 años. Detuvo el circuito del capital, el ciclo del capital,
Eso no había acontecido antes. Una parálisis del capitalismo a escala mundial por una simple razón: la fuerza de trabajo dejó de ir a trabajar por los acuartelamientos, etcétera, todo lo que vivimos en todo el mundo. Es un fenómeno indudablemente sui generis, único, inédito, quizás se repita hacia adelante, pero no lo habíamos vivido antes, bajo la forma de una parálisis del capitalismo. Y de ahí no hemos salido. La crisis que se profundiza a partir del COVID, viniendo del año 2008, aún hoy la tenemos. Las cadenas, la parálisis del ciclo del capital provoca una especie de oxidación. Volverlo a poner en marcha no ha sido fácil. Poco a poco va tomando otra vez su línea anterior al COVID, que ya era estancada. Los contenedores, la crisis de contenedores, los desabastecimientos. Aún hoy las medicinas a nivel mundial no llegan. En alguna oportunidad no había Coca-Cola en Miami. Los circuitos de ventas de automóviles, etcétera. Poner en marcha otra vez lo que llamamos el ciclo del capital, su transformación de mercancía a dinero, la producción de la mercancía, el dinero para producir la mercancía, que en general es crédito, no ha tomado el ritmo que estaba antes del COVID, que ya estaba estancado. Al contrario, lo que estamos viendo es una profundización de la crisis. Y retomaría las palabras que escuché en Davos por parte de las personas que allá van, digamos, el club de la gente más poderosa del mundo desde el punto de vista económico, que se reúnen para encontrarse en primer lugar, pero también para palpar en cierta forma el clima mundial, el clima del mundo. Es como una especie de sensor que han construido para darse cuenta de qué sucede en la humanidad. Y allí la palabra que utilizaron fue la palabra multicrisis. Palabrejas, pero esa fue la sensación para la gente más poderosa del mundo. Estamos viviendo una multicrisis. Y la resumían en varias crisis. La crisis del hambre, que sale precisamente a partir del COVID a escala mundial, que es a su vez una crisis de pobreza, un incremento del número de pobres que hacía mucho tiempo como porcentaje de la humanidad no existía, el crecimiento de la pobreza a nivel mundial, la enfermedad, el COVID, la guerra, que las estamos viviendo cada vez peor, de esa reunión de Davos a hoy, ha empeorado completamente la situación política del mundo, y finalmente la crisis climática, que por del lado del mundo más poderoso se acepta como una de las crisis más importantes. En mi opinión, no hay una multicrisis. Todas estas crisis tienen una causa, un encadenamiento, que es la crisis climática, de la cual he hablado en muchísimos foros mundiales y nacionales, tratando de convertirlo en el prisma con el que se tiene que ver el análisis económico, político y social, la crisis climática. Porque la crisis climática tiene una dimensión mucho mayor que el COVID. Quizás, de acuerdo a algunas teorías de Cambridge, el COVID es un producto de la crisis climática, todavía no sabemos bien con certeza. El cambio de rutas de los murciélagos por la variación climática de los frutos que consumían puso en contacto varios de estas rutas con el ser humano, con las grandes ganaderías en China, y parece ser, ahí se produjo el contacto con el virus. La crisis climática es la crisis de todas las crisis. Tiene el potencial de la extinción humana, según la ciencia, no según la política. La política no se ha adecuado aún a
reconocer la dimensión que la crisis climática tiene, que la ciencia sí ha dicho, alarmado y propugnado en toda la humanidad para tomar medidas inmediatas. La crisis climática a veces no entra a estos foros, a veces ni se menciona, pero si aquí hubiera una masa de científicos expertos en esta materia, casi todos dirían primero analicen la crisis climática y después lo demás, porque es la madre de los problemas, porque es la que está originando la guerra, porque es la que está originando la enfermedad, porque está originando entonces el hambre, la pobreza, el éxodo, la derechización de los países democráticos a través del incremento de las migraciones mundiales, etcétera. La crisis climática solo tiene una solución hoy por hoy y tiene que ver con el mismo capitalismo. Podemos preguntarnos si sobrevivirá o no. Esa pregunta no la vamos a responder aquí, no sabemos. Pero lo cierto es que si el capitalismo sobrevive a la crisis climática y por tanto la humanidad, el capitalismo que sale de ahí es completamente diferente, muy diferente al que hemos vivido y al cual denomino capitalismo fósil, solo para ponerle un nombre a esa gran maquinaria industrial y productiva y de consumo que se mueve en todo el mundo a partir de un tipo de energía que es la energía fósil, el carbón, el petróleo y el gas, y que arroja entonces los gases acumulados y crecientes llamados de invernadero en la atmósfera, poniéndonos en peligro de extinción, no solo a nosotros, sino a toda la vida del planeta. De aquí es que sale Duque diciendo que yo soy un cósmico radical, así que voy a acoger esa manera de llamarme, pero es cierta, porque la solución es radical, no es de pañitos. El mundo se reúne de vez en vez a través de las COP para hablar de este tema. Ahora, si este es el problema en el contexto mundial y estamos perdiendo el tiempo vital en la guerra en plural, el tiempo y las energías que debería tener el sistema económico mundial y el sistema de naciones para solucionar un tema tan profundo y grave e importante como la crisis climática, que se nos va moviendo el cronómetro de la vida sin que estemos usando los segundos que tenemos para solucionar el problema y nos dispersamos en las bombas de Gaza matando niños o en la guerra de Ucrania-Rusia o posiblemente en la extensión de estos dos conflictos, los cuales solo Turquía separa geográficamente. En el momento en que se junten, pues estamos en la tercera conflagración mundial. Y como una humanidad que necesita un tiempo vital para rehacer su sistema productivo y de consumo de otra manera, para establecer la vida, puede estar perdiendo el tiempo en la guerra. Me atrevo a decir que la guerra es el producto de esa tensión creciente que produce la crisis climática en las decisiones políticas de la humanidad. Es que ni más ni menos se trata de salir de unos procesos productivos, tecnológicos, de consumo, hoy fósiles, hacia unos descarbonizados. Y eso a escala global y rápidamente. La dimensión de ese reto, desde el punto de vista económico, es profunda. Cuando se empiezan los COPs a hablar de cuánto vale, pues pasamos, en París se hablaba de 100.000 millones de dólares anuales, nunca se reunieron a la fecha. Hoy estamos hablando de 3 billones de dólares anuales para poder financiar ese salto. ¿De dónde saldría esa plata, ese dinero, si realmente estuviéramos en la disposición de solucionar el problema? ¿Del sistema financiero mundial? Algunos dicen que sí. Este es un tema crucial para esta reunión.
o hay que reformar el sistema financiero mundial para poder lograr el espacio de financiación de la descarbonización de las economías a escala mundial y de adaptación de las sociedades a la crisis climática. En sus cuadros yo pondría eso en el centro. Obviamente cuadros hechos para el país, pero mirados desde el punto de vista mundial. ¿Cuál es la reestructuración del sistema financiero mundial? Con la banca multilateral allí en el centro, el FMI, el Banco Mundial, con los fondos de capital del mundo, que básicamente son fondos pensionales, con los bancos clásicos del mundo, que ya han cogido un papel más secundario en lo que llamamos el sistema financiero mundial. ¿Cuál el papel para poder llevar todo el aparato económico poderosísimo de la China, de Europa, de los Estados Unidos, hacia apagar las chimeneas de emisión, o como se llama ahora más técnicamente, descarbonizar las economías? Ese es el reto inmediato de un sistema financiero. Bien, en la COP se ha dicho que la responsabilidad mayor, además de los estados que tienen que coordinarse, es el del sistema financiero mundial. ¿Por qué? Porque el sistema financiero es un centralizador del capital. Porque determinando hacia dónde se asignan los recursos de capital, se puede determinar el cambio de las estructuras económicas. Los estados y el sistema financiero mundial. No hay otras palancas más poderosas que esas. Ahora viene un problema ideológico que pega en la discusión que vamos a tener. Sistema financiero mundial relativamente privado, excepto la banca multilateral, versus poderes públicos mundiales, coordinados entre sí, vía Naciones Unidas u otras formas. ¿Son complementarios o son contradictorios? En la última discusión en la COP, a la que yo pude asistir y hablé de esto, en mi opinión pueden ser complementarios. Pero entonces ya no se mueven y ahí la ruptura del paradigma político o ideológico, si ustedes prefieren esa palabra, en la tesis de la libertad de mercados que viene dominando el pensamiento político y la forma de dirigir estados desde hace 40 o 50 años. Lo que algunas personas llaman el neoliberalismo. La creencia, porque es una creencia, no es una teoría científica. Hubo unas matemáticas muy elegantes hechas por León Walras hace un tiempo, pero León Walras no sería neoliberal hoy. Era neoclásico, que pensaban, por lo menos Walras, que el mercado actuando libremente maximiza el bienestar individual y extrapolaban a social. El neoliberalismo extrapola a mundial, y ya no solo el mercado, sino cómo se simulan mercados en todas las facetas de la existencia humana. Ese es el neoliberalismo. En la creencia que allí donde se construyen mercados, se maximiza, se actúa libremente el bienestar. Es un León Walras a la enésima potencia. Y por eso Walras no se atrevería él a subrayar con esa misma teoría de hoy. Así hemos sido gobernados durante 50 años en Colombia y en el mundo. Es una creencia. Creencias pueden ser religiosas, yo le pondría el nombre de ideológicas. No está demostrado, y al contrario, la demostración real después de 50 años es que estamos a punto de extinguirnos. Luego la maximización del bienestar se volvió en su contrario. El teorema de Walras no se aplica, no es cierto que liberando las fuerzas del mercado maximizamos bienestar. Lo que hoy tenemos es lo que dijeron en Davos. El resultado final es la multicrisis en una dimensión
que nunca habíamos vivido como humanidad, en el momento de mayor riqueza, de mayor consumo de la historia humana, la posibilidad de caer en el abismo de la extinción como especie definitiva. Eso no es maximizar el bienestar. Y entonces esto nos lleva a un cambio de paradigmas en el mundo, todavía balbuciante. No hay un libro que digas por aquí. No es como finales del siglo XIX, en donde las personas, los partidos políticos decían, no, es que esto se hace por aquí, así y así. Hoy nadie podría decir eso. ¿Cuál es el camino a seguir? Lo cierto es que si uno le pone cuidado a esas discusiones mundiales, a las COP y otras, cada vez se aleja más la decisión de la creencia del libre mercado. Por ejemplo, la última discusión, y creo que va a ser así ahora, ¿cómo es que llama ese país? Azerbaiyán, que es donde está la siguiente COP, si no me equivoco. La discusión es la financiera. Lo que se va a discutir es el sistema financiero mundial. Y las tesis que van llegando tienen que ver con que el sistema financiero mundial se tiene que mover alrededor de un plan. Y esta palabra la subrayaría mucho, porque la idea del plan se acabó mucho, se acabó casi que completamente en el paradigma económico del mundo. Otra vez a la idea de un plan humano, un plan político, un plan hecho por los poderes públicos congregados que pudieran señalar de manera rápida cómo financiar los procesos de descarbonización a escala global y en las economías más poderosas del mundo. Un plan. El sistema financiero podrá moverse alrededor de un plan de manera indicativa hecha por las representaciones de la humanidad y hacia el objetivo de financiar la descarbonización, que implica, y así se ha dicho, no financiar el capital fósil más y financiar todas las ramas que llaman ahora del capitalismo verde, es decir, que provoquen una descarbonización acelerada en el mundo. Una asignación de recursos diferente, que no está determinada por el mercado, sino por la voluntad de vivir como especie. Es un cambio de paradigma, que ya no está en los viejos socialistas, que muy extrañamente por ahí aparecen, sino en las cabezas de los principales gobiernos del mundo. Es decir, estamos saliendo de una era de creencias y se está instalando otros paradigmas aún sin saber bien cuál va a ser el camino que escoja la humanidad para salir de esto que en Davos llamaban la multicrisis y que en mi opinión personal es la crisis climática, si es que no caemos en la conflagración, si es que las tensiones políticas que cada vez son más crecientes en el mundo no terminan devorándonos el tiempo escaso que tenemos para hacer los cambios indispensables. La crisis climática hace que la palabra cambio se coloque en el centro de la política. Aterrizamos ahora a Colombia. Permítame caer en nuestro país. He tratado de escribir. En Colombia obviamente también padecemos los efectos que han sucedido en el mundo. 2008, poco débilmente, pero profundamente, el país queda golpeado por el estancamiento del capital, sobre todo a partir de la enfermedad, el COVID. Nos pasó lo mismo que la mayoría de los países del mundo. Hubo dos maneras de tratar la enfermedad. Estados Unidos, Europa, Japón, China, las economías más poderosas emitieron dinero para financiar lo que los médicos y los científicos iban diciendo que era lo más coherente para tratar el problema del COVID. La teoría económica alguna diría,
van a crecer los precios, va a crecer la inflación, y relativamente, sí, pero no se endeudaron, no aumentó la pobreza en esos países, se estancaron económicamente y pudieron reactivarse con relativo éxito en las condiciones de la crisis económica que ha arrancado desde el 2008. El resto de países, incluido Colombia, utilizaron otro método, el endeudamiento. Colombia lo hizo más que la mayoría. Incluso utilizó un crédito que ningún otro país utilizó, que es el crédito que llaman flash del FMI, que ahora a nosotros nos toca pagar. Ahora, ya pagamos un pedazo, creo. Un crédito flash, eso le llaman una tarjeta de crédito mundial, internacional, que es pagadero a 3 años, no a 10 ni a 15. Entonces, 5.000 millones de dólares para financiar política anti-COVID, no vamos a hablar si buena o mala, que toca pagar ya. Y el plazo de pago son 3 cuotas anuales. Entonces, el endeudamiento del mundo, excepto los países poderosos, y la subida de la tasa de interés mundial, porque se creyó que era lo que podía contener la inflación mundial, que básicamente fue una inflación de alimentos, trajo como consecuencia el nivel más alto de endeudamiento de la historia de la humanidad. Si hubo crisis de la deuda antes, ahora sí que la hay. Es el momento de mayor endeudamiento de la humanidad. Endeudamiento siempre es adelantar la producción, entregar la producción futura, que es la riqueza, a los dueños de esa deuda. Tasas de interés alta y un nivel de endeudamiento como nunca antes, y es también lo que tenemos en Colombia. Tasa de interés alta que viene de afuera, como una cadena, ¿cierto? El Banco de la República responde es a lo que haga la FED. Está mirando más, en mi opinión personal, el tema de las tasas de cambio, si se cae el peso o no. Ha tenido éxito en reevaluar el peso colombiano de la época de 4.700, ahora más o menos 3.900. Es un éxito que tiene que ver es con el diferencial de las tasas de interés entre Estados Unidos o el mundo desarrollado en general y Colombia, que juega a favor. Hay un flujo que viene aquí y revaloriza el peso, reevalúa el peso. No caemos en una cadena de evaluación, pero tiene una consecuencia, un costo, como todo en economía, no es nada gratis, que es el estancamiento económico. Tasa de interés alta, estancamiento económico. Las derechas y la oposición dirán no es culpa de Petro, la culpa mío es casi todo en Colombia. Pero económicamente, el ABC de la economía te dice que si sube la tasa de interés real, se te desploma la inversión. Ese es un ABC de primer semestre de economía. Se puede decir que los determinantes de la inversión son más complejos y que hay otros elementos, pero jamás se puede decir que la tasa de interés no tiene nada que ver con la inversión. El que esté diciendo eso prácticamente anula la teoría económica per se, desde que se creó en tiempos de la economía política clásica. Sube la tasa de interés real para controlar la inflación, en mi opinión, para defender el peso, pero se desploma las posibilidades de crecimiento económico. Es lo que estamos viviendo ahora. Los consumos más ligados a la tasa de interés, por sus volúmenes, por el largo plazo, como la vivienda, se acaban. Vivienda, carros, motos. Ustedes pueden ver las estadísticas, algunos de esos importados, los carros, se desploman.
Y también la vivienda, que no es tan importada, genera unos encadenamientos en la industria, y cuando salen las cifras del DANE, más o menos es coherente: se cae la vivienda, se cae la industria. Eso es lo que vivimos hoy. En campaña había dicho, y esto se articula con lo que acabo de decir, que nosotros teníamos que salir de un sistema económico, modelo, si quieren llamarlo así, de extractivismo fósil del que hemos vivido en los últimos 50 años, porque es insostenible. Si la crisis climática es cierta, según la ciencia, si el mundo va hacia la descarbonización, ¿cómo Colombia puede vivir sosteniblemente de los fósiles, del carbón? Hoy las estadísticas ya les muestran a todos ustedes que lo que dijimos en campaña no era carreta. El desplome de precios, de demanda externa sobre nuestros productos, e incluida la revaluación del peso en la tasa de cambio, te produjo la caída de los volúmenes exportados de carbón en primer lugar y de petróleo en segundo lugar. Es por eso que el impuesto de renta de las carboneras y de las petroleras explica la caída del recaudo de impuestos en estos meses que hemos vivido hasta mayo, ¿o no, Reyes? No tanto, no lo dice la prensa exactamente así, porque la prensa dice es que se cayó el recaudo, como si fuera todo el recaudo. No, señores, no se cayó todo el recaudo. Es más, el recaudo no se ha caído. Si uno se salta el año pasado, se ha caído respecto al año pasado, pero no respecto al antepasado. Hay una línea de crecimiento. El año pasado fue exageradamente alto en recaudo de impuestos. Y aquí tenemos que decir por qué. Porque hubo un error del gobierno. La Corte Constitucional tiene razón en eso. Febrero del año 2023, recién aprobada la reforma tributaria, en el intento de mostrar una reforma tributaria exitosa, es decir, que recaudaba más, se expidió un decreto que aumentó sustancialmente los anticipos de renta, de impuesto de renta, y la retención en la fuente. Mortal. Porque ahora las grandes contribuyentes pues ya pagaron el impuesto, fue el año pasado. Y entonces estamos desfinanciados, así de simple. Por eso el ministro de Hacienda recortó el gasto. No me quería ir por ahí todavía, pero me salía un poco para contarles lo que estamos viviendo es la muerte de un modelo económico, el fósil. Pero también en positivo, si se miran bien las cifras, se escudrillan ahí, ese 0,7 de crecimiento del PIB en un año, ¿cómo es que es? ¿Qué es lo que crece? ¿Qué es lo que no crece? Las exportaciones que ahora han crecido, dato muy importante. ¿Qué es lo que crece más rápido y qué es lo que no crece? Si uno esculca todo eso, o en el recaudo de impuestos, ¿qué es lo que se desploma más y qué no se desploma? Pues entonces uno podría ver que estamos saliendo de un modelo cimentado en el capital fósil, carbón y petróleo, y empieza a aparecer, tal como prometimos, un modelo económico, un sistema económico construido alrededor de la producción. Agricultura sin café creció en un año 9,3% el PIB. Cuéntenme si ustedes han escuchado un crecimiento anual de esa magnitud en el pasado en la agricultura. Yo la verdad no lo recuerdo, puede que por ahí haya algún año, pero hace mucho la agricultura colombiana sin café no crecía al 9,3%. Así llegamos a los 2 dígitos. ¿Por qué? Claro, no jalona toda la economía, pero es un dato fundamental. Y si uno va y mira el turismo, que fue otra de las promesas,
¿Cómo reemplazamos las divisas petroleras rápidamente? Dijimos, pues con turismo extranjero. Pues estamos creciendo a 7, a 10, a 15% el turismo internacional, que es una forma de exportar. Y lo que no está creciendo es la industria y la vivienda, pero sí que están ligados porque la vivienda es una forma de producción industrial en la Colombia de hoy. Es decir, que la perspectiva es que nos está creciendo la producción y se nos está cayendo la extracción. Yo creo que eso es positivo si logramos sostenerlo y ampliar los números hacia adelante. No podemos hablar mucho ni ser muy optimistas, pero esas son las cifras. Saliendo de la extracción fósil y pasando a la producción, que es la verdadera base de la riqueza. Agricultura, industria, vivienda, turismo. Bueno, yo creo que eso, además de la descarbonización, porque parcialmente es la descarbonización de la economía colombiana, nos podría hacer la misma pregunta que en el contexto mundial. ¿Cómo juega ahí el sistema financiero y cómo juega el Estado? Otra vez, a escala colombiana. Y yo creo que la misma respuesta a escala mundial tendríamos que darla a escala colombiana. Tiene que haber un plan. No es el libre mercado el que nos va a garantizar per se que salgamos del extractivismo fósil y pasemos a el sistema productivo, que nos descarbonicemos per se. Entonces el Estado no tiene sino que sentarse a esperar que el proceso económico sin Estado lo produzca, porque estaríamos cayendo en la creencia de la cual el mundo está saliendo. Y entonces, si esto es así, la pregunta es, ¿cómo juega el sistema financiero? En un momento que tiene que ser de reactivación, pero de reactivación cambiante, un cambio de la extracción hacia la producción. Y aquí pues tenemos elementos negativos y obviamente unos positivos. La tasa de interés del Banco de la República, que se está elevando realmente. Ojo, la tasa de interés no está cayendo en Colombia, está cayendo nominalmente, lo que sacan de vez en cuando. Pero si ustedes miran el ritmo de caída de la inflación, de 13 ya estamos en, ¿cuánto es que estamos en lo último dato? 6, 7 y pico. O sea, de 13 son más o menos 6 puntos, 7 puntos, 6 puntos. Pero eso mismo no ha caído la tasa de interés del Banco de la República. Ha sido conservador. Y en esa medida, cuando se compara las dos variables, que es como se compara para ponerlo en términos reales, en Colombia está subiendo la tasa de interés real. Y si está subiendo la tasa de interés real, las inversiones se empiezan a desplomar, no nos ayuda a la transición. Se estanca la economía, de milagro los puestos de trabajo medio se han mantenido con una ligera caída en los últimos 2 meses, no se cayó en el último. De milagro porque ha sido resistente el puesto de trabajo a la caída de la inversión. Y entonces, ¿cómo en medio de un contexto negativo para la producción podemos cambiar del sistema de extracción hacia el sistema productivo? ¿Cómo se financia? ¿Y cuál es el papel del Estado? Y el papel del Estado resulta que ya está manicruzado. La derecha sacó unos cuadros muy interesantes donde mostraba el crecimiento del PIB en términos de gobierno, de gastos de gobierno y de la economía privada, y efectivamente es el gobierno el que impidió que la economía entrara en recesión. Va por delante, está como extrayendo así en niveles modestos, pero ese es el cuadro. ¿Pero el gobierno puede seguir haciendo eso de aquí en adelante? La respuesta es no, porque el gasto del gobierno hay que recortarlo. Aquí puede haber todo un debate.
Si Keynes me oyera diría cómo se le ocurre. Pero si me escuchan mis ministros del lado económico, te dice, toca recortarlo. Y ¡chum! El gasto no se va a recortar en lo que tiene que ver con la población más pobre de Colombia. De eso no hemos hablado todavía en público, así que no. Ahora se ha paralizado el gasto público. Y entonces, si el gasto se paraliza y estamos estancados, ¿qué pasa? Acabamos de enredar la piola, porque era el gasto público el que estaba jalonando la economía, y si ahora se queda quieto, ¿qué? Empezaría el barco a estremecerse en las aguas de la economía. Y lo que hemos pensado en medio de esta situación, que es difícil, incluso un poco acorralados, porque nos tumban los impuestos, hay que decirlo, el Banco de la República la Corte Constitucional tiene razón en decir que hubo un exceso en el decreto de febrero del 2023, que lo detectó bien en su fallo, pero no tiene razón en que entonces se podía quitar la mitad de la reforma tributaria que iba hacia los sectores rentísticos y fósiles, coherente con lo que estábamos proponiendo nosotros, carbón y petróleo, 6 billones de pesos, y que entonces le devolvemos esa plata. Le devolvemos la plata al capital fósil y nos quedamos sin financiar la reactivación económica y la transición hacia el capital productivo, en contravía completamente de lo que este gobierno propuso y por lo cual votaron 11,5 millones de personas. Que no sé si tenga valor o no, pero para mí es el mandato fundamental, si es que esto es una democracia. Entonces nos quitan impuestos, se cae el recaudo por otras razones, se junta todo eso, aumenta la deuda, porque nunca habíamos pagado un nivel de deuda tan alto como ahora, de un año a otro 30 billones más, y con una tasa de interés increciendo, la tormenta perfecta. Y la responsabilidad que teníamos era gastar más para impulsar la economía hacia la reactivación, y no podemos. Entonces, ¿qué? Entonces, ustedes, el sistema financiero, que es un centralizador de capital, empieza no a ser la alternativa, sino a hacer agua. Usted muy optimistamente dice, no entramos en crisis. Es probable que no, pero es la peor cartera de América Latina. América Latina. ¿Por qué? La gente está dejando de pagar los créditos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está arriba, se los está comiendo. Y entonces estamos entrando a un problema real. Si el sistema financiero entra en crisis, se acabó la economía colombiana. Porque siempre es la alerta primera. ¿Por qué puede entrar en crisis? Porque la tasa de interés del Banco de la República está muy alta. Y estás creciendo, no está bajando. No está bajando. Entonces tenemos un problema. En el cual el gobierno, como ustedes saben, no puede intervenir por razones constitucionales. Pero hay una especie de acorralamiento, tanto para el Estado, el gobierno, como para el sector privado. Porque el centralizador del sector privado, que es el capital financiero, está en problemas. Y el Estado está en problemas. No se puede sustituir uno al otro. Ambos están en problemas. El qué hacer, yo lo he visto, el camino, pues obviamente que el Banco de la República baje la tasa de interés. Entonces aparecen las derechas diciendo, no, ¿cómo le van a hacer ese favor a Petro? Se pueden llevar la economía por delante, no a Petro. Yo veré cómo hago, yo no estoy endeudado.
pero la economía colombiana, una vez empieza una crisis, frenarla no es fácil. Es posible no entrar, pero una vez se entra, ya eso coge unas dinámicas en donde quedamos de espectadores hasta que podamos medio encontrar un camino de reactivación. Entonces, indudablemente el primer aspecto tiene que ver con la tasa de interés en Colombia real, no nominal, real. Y con una actividad que la Junta Directiva del Banco de la República, independiente del gobierno, pues tiene que mirar, porque ya tenemos el sistema financiero peor parqueado de América Latina en este momento. Ahora, ustedes son un asignador de recursos. En teoría, ustedes deberían asignar los recursos cambiando también, ayudando a cambiar el modelo económico. Voluntariamente, de la economía extractivista hacia la economía productiva. Eso lo hablamos antes. Incluso dijimos no tanto consumo, producción, que es una forma de aumentar la inversión a través del ahorro. El sistema financiero es un intermediario allí, pero tiene que cambiar de la economía extractivista, donde yo creo que hay mucho capital depositado en peligro, hacia la economía productiva, que es donde yo creo podemos navegar hacia adelante. Agricultura, industria, vivienda, turismo, en los tres grandes capítulos, sin particularizar más. ¿Lo puede hacer libremente la banca o el Estado tiene que acompañar? El tema de la inversión forzosa, que es un tema de discusión, yo sé, aquí, y que nosotros estamos analizando, porque el único ejemplo práctico es el de la agricultura. Ha utilizado el Estado toda la inversión forzosa en agricultura, que está esperando, el Estado es el gobierno, que está esperando para utilizar completamente el recurso, porque ante el estancamiento del gasto, las dificultades del sistema financiero privado, hay una tercera vía, y se llama crédito otorgado por el gobierno, a través de instituciones que ya están, no hay que crearlas, con alguna experiencia. Es una tercera vía. Mientras tengo que detener el gasto, podemos aumentar el crédito derivado de las instituciones públicas. ¿Cuál es su fuente de financiación del crédito? Pues puede ser la inversión forzosa, que a un banco hoy, no digo siempre, sino hoy, le podría ser más rentable. Porque el banco hoy da crédito con más riesgo, o no da. Y si no da el crédito, o el crédito es con más riesgo, se está debilitando. En cambio, si nos pasa el dinero y nosotros damos el crédito, nosotros tenemos que pagarle al banco. El pago del Estado al banco es mucho más sano, mucho menos riesgoso, y nosotros podríamos subsidiar la tasa de interés con el presupuesto para vivienda, para industria de exportación, para la agricultura, etcétera, ya en las líneas específicas. Entonces yo creo que aquí tendríamos un horizonte mejor, que si el banco queda con la responsabilidad de él mismo asumir el riesgo, yo creo que queda quieto, o el Estado sin recursos, entonces tampoco entrega crédito y la economía empieza a hundirse, por el contexto que tenemos. Si nosotros sacamos billones, bueno, ya tendríamos que hacer las cifras como usted ha hecho, hacia los sectores productivos, que el crédito tiene que ser asociativo, que es hacia la economía popular, para defender el empleo, los puestos de trabajo, etcétera, que el Estado pueda ayudar mejor a hacerlo. La banca privada ha tenido problemas allí, usted mismo mostró las cifras que llama usted de inclusión crediticia, pues es muy pequeña la inclusión crediticia. El Estado podría ampliarlo, y al activar entonces los procesos de inversión productiva,
podríamos dar el soplo que Keynes hablaba de la reactivación económica. Ya reactivada la economía, pues coge sus propias formas y horizontes, pero en este momento me parece que el papel del Estado es crucial. Lo seguimos discutiendo, pero no podemos gastar muchos días, porque hay que actuar rápido, porque hemos pensado presentar un paquete de leyes al Congreso. Igual nos pueden bloquear, hay otros caminos, pero en las propuestas que se presentarían, yo me inclino hacia la inversión forzosa, cogiendo de modelo la agricultura que ya está, sino dedicándola también hacia vivienda, industria, ahí con un énfasis en exportación, que Valcoldes se creó fue para eso, y hacia el turismo, que está reaccionando positivamente en Colombia, turismo internacional, para que esos tres motores, locomotoras, como decía Santos antes, las tres locomotoras de la producción puedan sacar la economía hacia adelante. Es nuestra propuesta. Está a discusión. Debería ponerse una mesa entre el sector financiero privado y el Ministerio de Hacienda o la Superintendencia. Bueno, construir una mesa de trabajo en donde nos sentemos a ver si lo que estoy diciendo es cierto o hay otras formas. Pero la idea es que la asignación de recursos del ahorro del público se lleve hacia la producción cambiante, que es la que determina la descarbonización de la economía colombiana, y de paso hacia la reactivación económica, que indudablemente es el principal problema en el día de hoy. Bueno, creo que he hablado mucho, pero dejo estas palabras aquí para la discusión de ustedes y de nosotros en estas circunstancias que no son desastrosas, pero que están llenas de alarmas. Gracias, muy amables. En muchas de los UBAs estamos escogiendo entre una vieja riqueza como es el petróleo, entre un viejo criterio de riqueza y un nuevo criterio de riqueza que es la diversidad humana. O petróleo o humanidad, o petróleo antiguo o diversidad humana. Hoy los UBA valen 10, 100, 1000 veces, invaluablemente más que el petróleo que se puede extraer en esa comarca. Y para los colombianos nos es más importante que el petróleo la riqueza de nuestra propia diversidad, porque es que la diversidad humana es la riqueza del siglo XXI, mientras que el petróleo es la riqueza del siglo XIX.